Las decisiones que cambian el futuro de tu empresa empiezan con una buena conversación. Llega Conatel, el podcast. Inteligencia artificial, negocios y transformación digital aplicada. Entrevistas a fondo con los verdaderos protagonistas del cambio. Un espacio para entender las oportunidades del mercado y los desafíos del día a día. Esto es Conatel, el podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Conatel, un espacio en el que vamos a analizar, a debatir y a conversar sobre el impacto de los temas tecnológicos en las empresas, en la sociedad y en los usuarios. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante del cual se está hablando cada vez más y que tiene un impacto clave en todos los procesos, y se trata de la ciberseguridad. Y bueno, para eso voy a estar acompañado de dos expertos en el tema, a los cuales voy a presentar ahora. Mercedes Gatti, que hoy nos acompaña, es la CISO de Scotiabank, ingeniera en telecomunicaciones y referente en ciberseguridad en Uruguay. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como CISO durante casi 16 años en distintas instituciones financieras, incluyendo el BBVA Uruguay, ANDA y actualmente en Scotiabank Uruguay, siendo responsable de gestionar el riesgo digital de organizaciones complejas y de alinear la ciberseguridad con los objetivos del negocio. Su experiencia refleja una visión realista del rol del CISO, entendido no solo como un rol técnico, sino como una función estratégica clave para proteger activos críticos, acompañar decisiones del negocio y fortalecer la resiliencia organizacional en un mundo digital de constante cambio. Bienvenida, Mercedes, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación, un placer. Y también tengo a mi lado a Gerardo Viar, que es parte del equipo de Conatel Uruguay y bueno, es ingeniero y especialista en ciberseguridad, con una destacada trayectoria en protección de infraestructuras tecnológicas. Cuenta con experiencia en la implementación de soluciones de seguridad, gestión de riesgos y defensa ante amenazas digitales, aportando una mirada técnica clave en un contexto donde la ciberseguridad es cada vez más estratégica para las organizaciones. Bienvenido, Gerardo, gracias por estar. Gracias por estar acá. Bueno, como les decía, un tema clave, un tema del que se está hablando mucho. Vamos a empezar un poco a plantear, bueno, en qué estamos, cuál es el estado de situación actual. Mercedes, ¿cómo describiríamos hoy el panorama de ciberseguridad? Un poco balance 2025 y ya metidos en lo que es 2026. Buenísimo. Bueno, primero destacar el volumen de la cantidad de incidentes que estamos teniendo al día de hoy. Si comparamos el 2024 con el 2025, la cantidad de incidentes, de acuerdo a lo que reportó el CERT-UI, que es el Centro de Respuesta Nacional de Incidentes del Gobierno, se multiplicó por 3. En 2024 teníamos 3 incidentes más o menos cada 2 horas. En 2025, 5 incidentes por hora. O sea, el volumen creció de forma sustancial. Y después, por el otro lado, no tanto el qué, porque creo que los ataques siguen siendo los mismos de hace muchos años, ¿no? Seguimos teniendo ingeniería social, seguimos teniendo phishing, ransomware, ataques a cadena de suministro, denegación de servicio. Lo que ha cambiado es el cómo se ejecutan esos ataques y la sofisticación que tienen los mismos, ¿no? La complejidad, y ahí viene lo que es la utilización de la inteligencia artificial para poder hacer que esos ataques sean más eficaces, con tasa de éxito muy alta, rápidos y eficaces. Y un poco pensando en cuáles son los mencionabas algunos ya, cuáles son los ataques que hoy están dominando esta estadística, cuáles son los que más se nota que están impactando en las organizaciones. El ransomware es uno de los que ha predominado en lo que tiene que ver con 2025, ha atacado organizaciones relevantes en Uruguay. Otro de los que a mí me preocupa mucho es el tema de los ataques a la cadena de suministro, ¿no? O sea, atacar a un tercero que está más inmaduro en términos de ciberseguridad y a través del tercero poder entrar a organizaciones importantes y críticas y donde buscan realmente realizar el robo y el ataque final. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo la IA impacta en todo esto, porque sin duda es uno de los temas que está ahora, ¿no?, arriba de la mesa. Gerardo, ¿qué es lo que más te sorprendió a vos en los últimos 12 meses? ¿Qué es lo que has visto también un poco de la mano de lo que veníamos hablando a nivel general de ataques, de tipos de ataques, de sofisticación, como decíamos? Sí, hay algo que caracterizó el 2025 y tiene que ver con la velocidad. Sí, la velocidad, el uso de inteligencia artificial, y quizás esas dos cosas son las que más llaman la atención. Hay algunos números que son sorprendentes. En realidad, básicamente, la velocidad con la que uno puede atacar una organización baja dramáticamente año a año. Estamos hablando de tiempos de breakout, que tendría que ser una vez que alguien accede a atacar en la organización, a pasar a moverse lateralmente, a poder disparar ataques en la interna de la organización.
estamos hablando de que en promedio son 30 minutos, con algunos picos que de repente son en menos de 30 segundos, eso ocurre. ¿De qué manera impacta esto? Y que bueno, en realidad los grupos de seguridad necesitan poder detectar y accionar básicamente en 30 minutos. ¿Qué es lo que está acelerando ese proceso? Bueno, precisamente el uso de inteligencia artificial. Fundamentalmente es el uso de inteligencia artificial, que por otro lado lo que ha hecho ha logrado digamos, nivelar lo que son los ataques complejos. Antes, para poder realizar ataques complejos, yo necesitaba, digamos, un grupo que fuera, digamos, muy dúctil técnicamente, que tuviera muchos recursos, que tuviera tiempo. Todo eso se aplana con el uso de la inteligencia artificial y es parte de lo que estamos viendo. Otros ataques que también han impactado, ataques a nivel de denegación de servicio. Estamos también nuevamente hablando de velocidad. Estamos hablando de que los ataques volumétricos ocurren en 5 minutos. Eso típicamente impide de que uno pueda accionar a partir de la detección. Se tiene que automatizar ese proceso. Hay ataques que tienen que ver con lo que es Mercedes lo mencionaba, que no son nuevos ataques, que siguen ocurriendo ataques a vulnerabilidades que de repente tienen 10 años o más. Log4Shell, por mencionar una, es decir, son vulnerabilidades que ya existen hace más de 10 años y ocurren, digamos, en la mitad de los casos sobre equipamientos que ya han alcanzado el fin de vida. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, que hay toda una cantidad de apariciones de cosas nuevas, pero que tampoco estamos accionando o teniendo una higiene que deberíamos tener sobre lo que ya sabemos. Y algo también relevante que ha evolucionado es cómo se ha industrializado el ciberdelito, ¿no? Al día de hoy tenemos empresas dedicadas a ofrecernos ransomware as a service, phishing as a service y cualquier delito as a service. O sea que la inteligencia artificial bajó el nivel de entrada, la barrera de entrada. Cualquiera puede ejecutar un ataque masivo, exitoso, simplemente y sin conocimientos técnicos. Pero además, esto de la industrialización, ¿no? O sea, existen empresas que tienen incluso, te aseguran una tasa de éxito, que tenés soporte ahí que te ayuda, digamos, a poder ejecutar dicho ataque. O sea que en realidad hoy en día está a la mano de cualquiera. Justamente sobre eso le quería preguntar, ransomware, ¿no? Robo de información, el secuestro, mejor dicho, de información, para que se entienda de una forma más coloquial. ¿Cómo está evolucionando? ¿Cuáles son las principales novedades que puede tener este tipo de ataque? ¿Cómo está, de alguna manera, cada vez siendo más efectivo? ¿Por qué? Bien, bueno, ahí yo creo que lo que ha ocurrido en este último tiempo, ataques un poco más dirigidos, ¿no? Ya no es tiro un ransomware y caiga quien caiga, sino ataques dirigidos a empresas concretas con infraestructura crítica, con información crítica. Eso es una de las cosas que ha ocurrido. Y también ha evolucionado un poco lo que es el modelo de extorsión. Antes se cifraba información y te pedía un rescate. Hoy en día tenemos modelos de doble y de triple extorsión, donde te cifro la información, te amenazo, te pido que pagues, te la fugo, te amenazo con publicar dicha información y luego se potencia también incluyendo reguladores, clientes, partners, ¿no? El modelo de extorsión ha evolucionado mucho. Y después lo que tiene que ver con la velocidad, ¿no? O sea, el ransomware existe antes de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial lo que me ha permitido es acelerar las distintas etapas del ransomware. ¿Cómo llega un ransomware? A través de un correo, de un phishing, ¿no? Un adjunto, y todo lo que es la construcción de eso, la inteligencia artificial ha mejorado muchísimo lo que tiene que ver con las distintas etapas y hace que sea más veloz y que el ataque sea más efectivo. Y Gerardo, un poco, ¿podemos decir que sigue siendo el ransomware el rey de los ataques? ¿O esto con la IA también está empezando a aparecer, le decía Mercedes, se perfecciona este tipo de ataques? ¿O aparecen también combinaciones de distintas acciones o incidencias que también complejizan el proceso? ¿Cómo lo ves? Y mira, te contesto con una metáfora ahí asociada a lo que comentabas de si sigue siendo el rey o no. Sigue siendo el rey, y voy a tomar, digamos, a Game of Thrones como referencia, y en realidad sigue siendo el rey, pero ahora en realidad le dieron un dragón. En realidad lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, como decía Mercedes, es que básicamente tenemos un acelerador de todas las etapas del ataque. El ransomware lo podemos visualizar como un conjunto de etapas, la famosa kill chain. Bueno, la inteligencia artificial lo que está haciendo es acelerando todo ese proceso.
lo está potenciando. El ransomware no desaparece, simplemente se potencia. ¿Existen nuevos ataques a partir de la inteligencia artificial? Por supuesto que sí. La inteligencia artificial en realidad termina siendo software y como tal es plausible de los ataques tradicionales que manejamos. Aumenta la superficie de ataque, podemos ahondar bastante en eso. Y a su vez hay ataques propios específicos a lo que es la inteligencia artificial. Pero en lo que tiene que ver con el ransomware vive y lucha. Justamente sobre eso te quería preguntar, y les quería preguntar a los dos en realidad. Se está generando mucha preocupación por las capacidades de los modelos, ¿no? Y en concreto, en estos últimos días se habló mucho de Claude Mythos, ¿no? De Anthropic, también del proyecto Cloudwing, que bueno, son un poco las dos caras de la misma moneda. ¿De qué se trata esto, ¿no? En particular, de estos modelos que logran tanta efectividad? ¿Cómo se manejan estas herramientas cuando se transforman en una posible amenaza? A ver, el caso de Mythos fue muy renombrado. Estamos hablando del nuevo modelo que todavía no salió al público de Anthropic y que tuvo la particularidad de tener una potencia a nivel de ataques descomunal, como esencialmente no conocíamos. Una herramienta que era capaz o es capaz de detectar miles de vulnerabilidades sobre sistemas operativos que usamos todos los días, sobre aplicaciones, browsers que utilizamos todos los días, y que además es capaz de generar exploits asociados a eso. Entonces, eso lo hace en una escala de tiempo que también nos sorprende. Y a partir de eso, Anthropic toma la definición de no liberar ese modelo y básicamente formar una especie de conglomerado de empresas de las grandes tecnológicas y darles el modelo como para que testeen la infraestructura interna y saniticen de alguna manera lo que son las aplicaciones que manejan hoy día. Eso, digamos, no ocurrió hace un año, eso acaba de ocurrir. Eso, estamos hablando de hace un mes y es toda una novedad. Lo que nos está diciendo es que el panorama a nivel de lo que son detecciones de vulnerabilidades, de lo que son la generación de exploits, es algo que avanzó dramáticamente. Lo interesante en esto es que en realidad no es solo Mythos, en realidad varios modelos también reflejan un comportamiento similar y acompasan lo que es esta velocidad a nivel de inteligencia artificial. Hay varios modelos que de repente hace un año atrás no detectaban vulnerabilidades nuevas y generaban un 50% de ellos digamos, no eran capaces de generar exploit tampoco. Un año más tarde, en realidad, todos detectan esos mismos modelos, con la evolución de este año, todos detectan vulnerabilidades nuevas, la mitad de ellos generan exploits. Esto es decir, no está solo ocurriendo con Mythos, está ocurriendo con los diferentes modelos y tiene un impacto notable en lo que es la operación de defensa frente a ese tipo de ataques. ¿Por qué? Porque en realidad, tradicionalmente, nunca fue un problema, digamos, detectar vulnerabilidades. Siempre tenemos más vulnerabilidades de las que podemos atender. Entonces, lo que está prometiendo este modelo es que va a explotar la cantidad de vulnerabilidades. El problema lo tengo con parchear esas vulnerabilidades, corregir esas vulnerabilidades. Ahí es donde si uno habla con la industria, habla con los clientes, es donde está el problema. No tenemos problema en detectar nuevas vulnerabilidades. Obviamente habrá algunas que se detectan, otras que no. Pero el problema central está en corregirlo, parchearlo. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de Mythos? Se espera que ocurra a partir de Mythos y esencialmente que las grandes empresas tecnológicas, estamos hablando de Microsoft, Google, Amazon, Cisco, etcétera, utilicen Mythos para corregir sus vulnerabilidades a nivel del software. ¿En qué se traduce eso? Esencialmente en la generación de parches, ¿sí? La generación de nuevas versiones de software. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses? Probablemente haya un aluvión, ¿sí? De parches, un aluvión de versiones nuevas que las organizaciones van a tener que empezar a implementar. Es fantástico el tema del parche, ¿sí? Pero tiene riesgos. No, y además, obviamente tiene riesgos,
Pero además el problema que tenemos es operativos a la interna de la empresa. El fabricante genera parches, el fabricante genera versiones que van a corregir probablemente la mayoría de estas vulnerabilidades de las que estamos hablando, ¿sí? Pero ¿quién aplica esos parches? Vos lo aplicás. ¿Quién aplica la nueva versión? ¿Quién instala la nueva versión? Vos lo aplicás. ¿Quién instala la nueva versión y aplica el workaround? Vos. Es, en cierta manera, la explosión de vulnerabilidades no viene a solucionar el problema que tenemos hoy día, el problema principal que tenemos hoy día, sino que lo viene a empeorar. El tema es la capacidad que tenemos las distintas organizaciones en mitigar las vulnerabilidades que se van a descubrir. Y nos hace cuestionar y replantearnos lo que hacemos hoy. ¿Va a seguir funcionando? ¿Qué tenemos que cambiar para poder ir a la velocidad que hoy están descubriendo vulnerabilidades estos nuevos modelos? Porque hoy está cerrado, y no tanto, porque ya hay alguna filtración, ¿no?, de estos modelos. ¿Cómo hacen las organizaciones para responder a la misma velocidad? Y ahí está la cuestión y el desafío, ¿no? Totalmente. Que no es un problema tecnológico, ¿no? O no es solamente un problema tecnológico. Hacer un cambio, muchas veces de aplicar un parche, aplicar una nueva versión, es un problema de recursos y procedural. Hay que pasar por una gestión de cambios, hay temas operativos, tengo que analizar ese cambio, cómo va a impactar en el resto de la infraestructura, de mi infraestructura, ¿sí? Tengo que testearlo, es decir, no es meramente tecnológico decir voy, instalo el nuevo parche en el servidor. No es tan simple y ese es el gran problema que tenemos en correr de atrás con las vulnerabilidades. Podríamos decir entonces que estamos en el medio de un cambio de un paradigma, ¿no? O sea, de una forma de trabajo que venía de mucho tiempo, ¿no?, muy consolidada, y ahora hay cambios en las dinámicas que vienen de la mano de la IA, pero también vienen de la mano de la propia evolución de cómo funcionan también los procesos internos, ¿no? El tema lo decías vos, Mercedes, hace un ratito, cómo trabajar con los partners, cómo trabajar con distintas personas que están dentro o distintas organizaciones que están dentro de una red, ¿no?, y todas con roles distintos, y que nadie se quede atrás en esta carrera, porque, ¿no?, pensando un poco en lo que ustedes me contaban, la organización puede estar muy bien preparada, puede tener buenas herramientas, puede haber invertido en defensa, pero hay que también ayudar al entorno, ¿no?, porque si no, ahí puede haber dificultades. ¿Puede venir por ahí la respuesta? Yo creo que, y acá en el corto plazo, hoy en día ya estamos utilizando inteligencia artificial en muchas partes de las defensas. Los agentes utilizan inteligencia artificial. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el análisis comportamental de nuestros clientes en canales digitales, estamos utilizando inteligencia artificial. Pero en mi opinión, tenemos que empezar a utilizarla de manera estructural e integrada en todos los procesos. Porque si no lo hacemos de esa forma, nos va a ser muy difícil poder responder a lo que ellos están haciendo hoy, que nos están atacando con una velocidad sumamente alta y con capacidades que, si no transformamos la interna de una organización de forma integral, nos va a ser muy difícil de acá a un horizonte cercano poder protegernos. ¿Y cómo se hace eso? Porque una de las cosas que he estado observando en los últimos meses son organizaciones que han elegido de repente un tipo de herramienta. Recién hablábamos de Claude, hay muchísimas más, y que de repente están como de alguna manera se asocian, ¿no?, hacen un convenio con alguna de ellas, y después por algún motivo, bueno, siempre surgen, como decías vos, Gerardo, hay un montón de incidencias y cosas que no se pueden controlar, y se habla mucho de esta cosa de no quedarse solamente con una herramienta. ¿Cómo lo ven ustedes esto de tener no solamente una herramienta de IA que ayude a la defensa y a un montón de procesos, sino tener varias? Eso también me imagino que complejiza toda la operación, ¿no? Tener varios partners ahí tecnológicos que estén integrando sistemas a sus propios sistemas que ya están generados. ¿Cómo ven esa discusión entre ir por una herramienta o ir por varias y trabajar con varias al mismo tiempo? Bueno, yo creo que eso ocurre en similar hoy cuando usamos muchas herramientas y una, ¿no? Cuando vos tenés una, sos más especializado en esa, la entendés mejor, entendés cómo funcionan los algoritmos, etcétera. Si tenés muchas, es más difícil de gestionar. Yo creo que acá lo importante cuando estamos utilizando inteligencia artificial en una organización es entender primero qué estamos usando, ¿no? Y que las personas no empiecen a utilizar sin tener el conocimiento de la organización. Si, bueno, ok, ¿cuáles son las herramientas que estamos utilizando? ¿Quiénes las están utilizando? ¿Qué datos estamos inyectando en la inteligencia artificial? ¿No? Tener un inventario claro para poder hacer una correcta gestión de los riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que como organizaciones lo importante es eso, ¿no? Más allá de si una o N, es saber cuáles, quiénes,
¿Para qué? ¿Con qué datos? Para poder hacer una gestión correcta de los riesgos. Y por supuesto, también definir una política clara y un gobierno claro en las instituciones. Sí, ok, voy a incorporar una nueva inteligencia artificial. ¿Quién la aprueba? ¿Quién analiza los riesgos? Bueno, eso es lo que te quería ¿Cuál preguntar. es el órgano? ¿Cuál es la política? Y yo creo que esas dos cosas son fundamentales ya hacerlas hoy, porque obviamente todos estamos utilizando inteligencia artificial, pero las empresas saben exactamente qué es lo que se está utilizando en la interna, hicieron ese análisis y yo creo que eso es sumamente relevante. Y ahí, Gerardo, entra un poco el tema del rol del analista, ¿no? El analista en ciberseguridad. Ahí claramente hay todo un cambio en el rol. ¿Cómo lo ves? ¿Hay un reemplazo directo? ¿Se potencia? ¿Cómo está cambiando ese rol de analista de ciberseguridad hoy en Uruguay y en el mundo? Que está cambiando, no hay dudas. En realidad, el rol en sí no desaparece, obviamente que no desaparece, como ocurre en la mayoría de los roles que muchas veces se discute en términos de inteligencia artificial, si desaparece o no desaparece tal rol. Muchas veces lo que desaparecen son tareas, o fundamentalmente tareas de ese rol. Que hay un cambio, sin duda, que lo exige, digamos, las características del ataque también. El SOC tiene diferentes, digamos, funciones, pero hay un rol específico dentro del SOC que tiene que ver con una especie de nivel 1, que llamamos habitualmente, y que se dedica esencialmente a consumir la información cruda, hacer lo que se llama el triage, categorizar alarmas, empezar a investigar en diferentes sitios de inteligencia artificial, documentar repetitivamente esas cosas. Ese tipo de rol esencialmente sí está condenado a desaparecer porque lo que estamos viendo es que esencialmente la inteligencia artificial lo hace y lo hace mejor que nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿dónde sí hay un recambio significativo a nivel del rol del analista del SOC? Y bueno, fundamentalmente en lo que es, al día de hoy el SOC es un SOC esencialmente programático, tiene herramientas que apuntan a la automatización. Bueno, eso es una característica que sin dudas tiene que adoptar el nuevo analista del SOC o que ya lo viene adoptando. Y después, básicamente, incorporarse a lo que son las soluciones de inteligencia artificial. Tanto a nivel de las herramientas como ataque de la inteligencia artificial, como las propias herramientas de defensa de la inteligencia artificial. Tiene que tener un conocimiento claro de qué son los modelos, los agentes, cómo se ataca a través de un prompt injection, qué riesgos tengo yo a la hora de que un agente se dispare, comience a tener un comportamiento que no es el habitual, que de repente tome, digamos, privilegios para los cuales no estaba previsto crear ese agente. Es decir, hay toda una superficie nueva de ataque que el analista del día de hoy tiene que conocer y que, a ver, por un lado es un desafío, y por otro lado, en realidad es una oportunidad. Lo tenemos que ver como que muchas veces la escala de nuestro mercado no permite tener SOCs muy largos, muy grandes, con muchos recursos. La inteligencia artificial lo que nos permite es generar potenciación sobre los elementos del SOC, poder optimizar esos recursos. Y lo tenemos que ver por ese lado. Es realmente una herramienta que nos va a permitir a un SOC de mediano porte poder competir con SOCs de gran porte utilizando las herramientas de inteligencia artificial. Mercedes, yendo un poco a tu rol para complementar lo que estábamos hablando como CISO, ¿cuáles deben ser las prioridades del ya y del mañana en este rol específico que es tan importante en las organizaciones? Buenísimo, lo comentaba un poquito hoy. Lo principal es entender qué es lo que estamos utilizando hoy en las organizaciones, qué herramientas de inteligencia artificial. Cuando esto se disparó, todo el mundo empezó a utilizar la que más le gustaba y la verdad es que las organizaciones perdieron un poco el gobierno. Entonces, lo principal es entender qué es lo que estamos utilizando el día de hoy, quiénes, qué datos estamos llevando, inyectando en las herramientas de inteligencia artificial. Y por otro lado, y de forma paralela, establecer un modelo de gobierno, una política. Decir, bueno, ok, las herramientas de inteligencia artificial aprobadas para esta organización son estas. Si quiero incorporar una nueva,
hay que pasar por un análisis de riesgo. ¿Quién lo define? ¿Cuál es el comité o cuáles son las personas que definen que se puede seguir avanzando con una determinada inteligencia artificial? Lo importante es saber qué es lo que está ocurriendo y fijar una política cuanto antes, porque ya estamos tarde. Si no lo estamos haciendo, ya estamos tarde. Bueno, un poco hablando de eso, ¿no? Y ya como para ir cerrando y volviendo a lo general, arrancamos más con lo general y volvemos para ahí. ¿Cómo ven lo que se viene? Uno no puede ya ni proyectar casi que en años ni que hablar, en meses capaz, quizás, pero ¿cuáles son para ustedes las claves de esta evolución, de esta carrera que hay, ¿no?, en paralelo entre los ataques y las defensas? ¿Qué visión tienen en general sobre cómo se está dando este fenómeno? Bueno, a ver, hay algo que tenemos arriba de la mesa y es lo que mencionábamos antes con respecto a mitos. ¿Sí? Y la aparición de modelos que esencialmente van a explotar la cantidad de vulnerabilidades y la generación de exploits. Eso es, digamos, bastante paradigmático en cuanto a lo que se espera, ya no digamos dentro de un año o dentro de 3 años, lo que se espera ahora en pocos meses. El impacto que va a tener en la actividad de los SOCs, cuando se empiezan a generar de vuelta parches, nuevas versiones y la urgencia por tener toda una cantidad de vulnerabilidades nuevas, críticas que atender. Eso es un punto inmediato y que lo comentábamos antes. Pero esto de mitos también empieza a impactar en otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con bárbaro. Estas nuevas versiones, estos cambios, estamos hablando de un conglomerado de Glasswing, que son las principales tecnologías, y probablemente tengan la espalda suficiente como para generar esos parches. ¿Qué pasa con el software libre? El software libre, en realidad, y de repente se encuentran vulnerabilidades como se han encontrado de hace, no sé, 15, 20 años atrás. ¿Quién mantiene el software libre? ¿Quién genera una nueva versión, un nuevo parche para esas vulnerabilidades del software libre? Ahí puede haber un cuello de botella importante. Otros impactos que aparecen y que van a repercutir ahora en lo inmediato a partir de esto, las empresas aseguradoras de ciberseguridad. ¿Cómo impactan el costo de las empresas aseguradoras de ciberseguridad estas nuevas noticias? Hay un cambio obvio por ese lado. Después podemos empezar a proyectar cosas a más largo plazo. Se va a necesitar un cambio en lo que es los recursos internos de las organizaciones como para atender todo este ataque de vulnerabilidades y para atender las nuevas demandas de la infraestructura de inteligencia artificial. Necesitamos madurar con respecto a eso, sin dudas. ¿Sí? Por otro lado, es previsible de que empiecen a aparecer ataques masivos. ¿Sí? Es decir, a través de las cadenas de suministro, a través de la automatización de la inteligencia artificial, es de esperar de que tengamos un SolarWinds, ¿sí?, de inteligencia artificial. Cuando eso ocurra, que no lo podemos predecir, pero es muy probable que la mayoría de las organizaciones no se encuentren maduras como para soportar ese tipo de ataques. Otra cosa que resulta bastante previsible es la comoditización de herramientas de ataques basadas en inteligencia artificial. Eso ya ha ocurrido anteriormente con el Ransomware as a Service. Bueno, con esto seguramente exploten la cantidad de herramientas. Sí. Otra cosa que es previsible por lo que es la madurez en las soluciones, tiene que ver con nuevas soluciones del mercado que apunten a ataques específicos contra la inteligencia artificial. Caso emblemático, el uso de agentes. Eso dispara el tipo de ataques, la escala, la velocidad. Y al día de hoy, en realidad, la industria no está madura con soluciones asociadas a eso. ¿Hay desarrollos? Sí. ¿Hay soluciones puntuales? Sí. Pero es de esperar de que empiecen a aparecer y a madurar toda una cantidad de soluciones al respecto. Algo de lo que estamos enamorados hace mucho tiempo es del Zero Trust.
¿sí? De la arquitectura de Zero Trust. Bueno, tenemos que adaptar el Zero Trust a lo que es el ecosistema de agentes. Yo tengo que ser capaz de evaluar en tiempo de ejecución el comportamiento de la gente y en base a eso poder regular si los permisos sobre los que está accionando son correctos, si las acciones que está tomando son correctas. Bueno, precisamos herramientas de la industria, muchas de ellas ya existen, que me permitan atender, digamos, este nuevo tipo de ataques. Y lo que esperamos es que en el correr de este año, del año que viene, maduren muchas de esas empresas, muchas de esas soluciones. ¿Sí? Bueno, al día de hoy pensar en 2 años creo que es mucho tiempo. Van a ocurrir incidentes muy potentes basados en inteligencia artificial, acá, madera sin pata, pero lo que tenemos que hacer es no dormirnos, ¿no? Y cuanto antes fortalecer nuestra defensa utilizando inteligencia artificial. Y cuando digo fortalecer nuestra defensa, por supuesto, las herramientas que hoy en día ya existen, pero utilizarlas en todos los procesos, desde pentesting, desde análisis de riesgos, desde la parte de identidad de accesos, certificación de accesos, utilizarla en todas las etapas y también aplicar marcos de referencia de inteligencia artificial y proteger nuestros modelos de inteligencia artificial. ¿Cómo? Analizando los datos que entran a la inteligencia artificial, los que salen, analizando los prompts, ¿no? Y gestionando los riesgos propios de los modelos de inteligencia artificial que seguramente se van a enganchar con procesos críticos de negocio y la protección se hace crucial. Entonces, no tenemos que esperar a que eso ocurra, tenemos que trabajar ya en todos los procesos internos y fortalecer nuestra defensa para poder protegernos ante el ataque que viene con inteligencia artificial y de forma potenciada. Bueno, Mercedes, Gerardo, muchísimas gracias por el espacio, por estar. Y seguramente este tema lo vamos a retomar porque, bueno, está, como decíamos, evolucionando minuto a minuto y dando sobre todo nueva información como todo esto que nos contaron que realmente fue muy interesante. Así que muchas gracias y la seguimos. Muchas gracias a vos. Gracias a ustedes. Las decisiones que cambian el futuro de tu empresa empiezan con una buena conversación. Esto fue Conatel, el podcast. Inteligencia artificial, negocios y transformación digital aplicada. Entrevistas a fondo con los verdaderos protagonistas del cambio. Un espacio para entender las oportunidades del mercado y los desafíos del día a día. Conatel, el podcast.